Bien, una vez observados los retos que rodean a la humanización de las enfermedades raras, toca conocer sus posibles soluciones a futuro. Abrimos esta tercera mesa de debate dedicada a todas aquellas propuestas estratégicas que podrían ayudar a mejorar la humanización de su asistencia sanitaria. El papel de moderadora lo ejercerá en esta ocasión Maite Marín Rubio, directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Bien. Buenas tardes, ya casi esta última mesa de esta extensa jornada y además interesantísima jornada. Espero que seamos capaces, seguro que sí, porque estoy muy bien acompañada, de generar aún más debate, de tocar algunos puntos que no hayan sido vistos o no hayan sido suficientemente explicados y seguir avanzando en el objetivo que nos trae hoy aquí, que es la humanización en la atención a las enfermedades raras, poco frecuentes o enfermedades minoritarias, y cómo afecta lo que hacemos a estos enfermos y sus familias. Bien, me acompañan en esta mesa, que estoy muy bien acompañada. En primer lugar, Koldo Berganzo. Koldo es neurólogo. En este momento, Koldo es subdirector de la Coordinación de Hospitales del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza, pero durante muchos años, antes de dedicarse a la gestión, ha tenido también un desarrollo también asistencial y se ha dedicado profesionalmente a la atención de enfermedades o personas con enfermedad de Parkinson y otros Parkinson y otras formas, ¿no?, de parkinsonismos. Bienvenido, Koldo. Gracias. Después vamos a presentar, y es un placer, a Javier Blasco Alonso. Javier es pediatra y además lo dice con una seguridad y una entereza aplastante, ¿no?, y mucho orgullo, y haces muy bien, pero además de ser pediatra también es un especialista en digestivo y enfermedades metabólicas, y su carrera profesional está muy ligada también a la investigación, a la docencia o a la formación en este ámbito. Me ha gustado mucho verte y ver registros tuyos en cómo utilizar la dietética y la alimentación en la atención de estas enfermedades, cómo cambia un poco el concepto y cómo cambian las perspectivas de abordaje cuando se introduce la alimentación y la nutrición. Muy interesante, Javier. Por último, somos una mesa que no está completa, no ha podido acompañarnos como era su deseo el doctor José Luis Poveda, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible cubrir ese hueco que desde luego es imposible de sustituir, pero sí vamos a intentar cubrirlo. Y me acompaña, como digo, también el doctor es licenciado en Cirugía y Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, pero también tiene un doctorado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. En este momento, Alberto es el coordinador de la Unidad de Enfermedades Raras del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Lleva, y esto es muy importante, evaluando pacientes con enfermedades raras desde hace más de 20 años. Eso es muy importante. Sobrada experiencia, cualificación para abordar esta mesa que paso a presentar un poco por centrar el tema de debate que vamos a abordar. Es cierto que a lo largo de la mañana, desde el inicio prácticamente, hemos reconocido que en los últimos años el impulso que ha sufrido, que hemos visto en cuanto a sensibilización, en cuanto a abordaje y en cuanto a investigación en estas patologías es muy importante, no tiene nada que ver con cómo hablábamos y cómo debatíamos de esto hace 10 o hace 20 años, desde luego. Y lo mismo está sucediendo un poco con el otro ámbito, el de la humanización. Hace relativamente poco tiempo era casi una rareza hablar de humanización y hoy se ha convertido en un punto de encuentro, afortunadamente un lugar de encuentro, pero también de investigación y de innovación, que es muy importante. Pues la innovación no solo se produce en la tecnología sanitaria, también se produce en los procesos, también se produce en la forma de afrontar, también se produce en la humanización. Como digo, afortunadamente hemos pasado de que fuera una rareza hablar de humanización a una vez colateral, algo que adornaba,
a estar hoy en día en el centro de muchas de las políticas sanitarias, como es el caso de mi región, de Castilla-La Mancha, pero no es exclusivo. Casi cualquier comunidad autónoma, hoy en día la humanización de la asistencia es un objeto de debate, de investigación, de planificación y afortunadamente ya de implantación de proyectos concretos y de procesos muy, muy importantes. Pero, si bien es cierto que nos encontramos en un terreno ya en el que parece que no hay que explicar, la idea que cada uno tiene respecto de lo que no es o no es humanización es bastante diferente. Por eso sigue siendo necesario también tener en cuenta que cuando hablamos de humanización estamos hablando de planos diferentes, o que podemos estar hablando de planos diferentes. Hay un plano sin ninguna duda de conceptualización, de hablar de filosofía, de ética, de valores. Hay otro segundo plano que podríamos hablar institucional, en el que estamos hablando de estrategias fundamentalmente, y nuestra mesa de hoy va de estrategias. Y hay un tercer plano, seguramente hay más, yo me he cifrado en estos tres, que sería un plano operativo, en el que estamos hablando ya de medidas concretas que ya se están poniendo en marcha, o de otras que se podrían poner, y que hablamos de medidas concretas que van a facilitar que la humanización sea una realidad. ¿Y qué hay que tener en cuenta para decir que la humanización es una realidad? Pues que la mejora que se introduce en la calidez y la eficiencia de lo que hacemos es percibida ya por nuestros pacientes, por nuestros usuarios y también por nuestros profesionales. En ese momento es cuando podemos empezar a decir que estamos en el terreno de lo operativo, ¿no? Pero antes hay otros muchos terrenos sobre los que discutir. Permitidme, y no me voy a extender mucho más, que os diga qué definición. Al principio de la jornada hablábamos de una definición de humanización del diccionario, de la Real Academia, o de distintas definiciones. Podemos encontrar tantas prácticamente con un clic en un pantallazo, que podríamos encontrar una definición. Pero yo os voy a dar la nuestra, la que hemos asumido en nuestro plan de humanización, porque yo creo que tiene mucho valor para lo que vamos a debatir después. Nosotros hablamos de humanización o queremos entender la humanización como un proceso. Y esto da idea de que la humanización no es algo a lo que se llega, no es un plan, no es un objetivo, sino que es una vía continua, un enfoque continuo de cómo queremos trabajar. Y es un proceso en el que necesariamente se tienen que desplegar una serie de valores que van enfocados a conseguir una atención centrada en la persona. La centralidad de la persona, también se ha hablado a lo largo de la mañana de la centralidad de la persona, pero que esta centralidad se consigue de alguna manera asegurándonos de que hay un enfoque siempre basado en el respeto, un enfoque basado en la escucha activa, en la participación y en la empatía. Y que además nuestro enfoque tiene que ser siempre integral. Hemos hablado aquí también de la multidisciplinaridad y de tener en cuenta multitud de factores. Este enfoque tiene que ser integral y no podemos perder de vista, y es algo de lo que igual hemos hablado poco a lo largo de la mañana, el cuidado de los y las profesionales, porque es cierto que trabajamos en entornos en los que se supone que el profesional viene de vocación con la humanización de fábrica, pero eso no es necesariamente cierto. Y la humanización no es solo un proceso de interacción entre un paciente y un profesional, sino que se trata de un modelo con el que estamos prestando asistencia. Y el modelo con el que estamos prestando esta asistencia sanitaria es un modelo que responde a las necesidades y a la situación actual de la sociedad en su conjunto. Tiene que dar respuesta, es reflejo y tiene que dar respuesta al momento en el que
nos encontramos ahora. Y el momento en el que nos encontramos introduce otras cuestiones en los modelos de asistencia, como son la tecnología, pero también con la altísima especialización, el gasto, el momento político también, o el momento social, cómo funciona la comunicación, las redes, qué somos capaces de hacer o no en salud pública, qué pasa con la atención comunitaria, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nuestro modelo no es bidireccional, o no debe ser bidireccional únicamente, sino que tiene que tener en cuenta conceptos tan amplios como puede ser One Health, o como puede ser hacia dónde va la sociedad en su conjunto y las demandas que nos plantea esa sociedad en cuanto a la asistencia que quieren recibir. Y esto tiene mucho que ver con las sensibilidades que existen también en esa sociedad, en nuestros pacientes y en nuestros profesionales, que son muy cambiantes. No me quiero extender mucho más porque esto no es una conferencia, es un debate, y centramos el debate y quiero que vosotros me deis también esa visión de centrar primero el tema estratégicamente, cómo centramos esa humanización y cómo tenemos que trabajar para conseguir esa humanización en la atención a estas patologías poco frecuentes o a estas enfermedades raras o de baja prevalencia. Empiezo yo, sí. Bueno, coincido plenamente en que esto de la humanización debe verse como un proceso con muchas etapas, que está presente en todas las etapas, desde el contacto, la admisión, la consulta, el posterior, seguimiento, todo. A veces nos centramos mucho en lo que es el acto asistencial en sí mismo, ¿verdad? Que va más allá, además, del proceso asistencial sanitario, lo social, ¿no? Digamos, todo el ámbito, ¿no?, de la persona. Y yo soy muy de la opinión, para mí el acceso en tiempo y forma es la primera medida de humanización, porque por mucho que hayamos mejorado todo el proceso asistencial en cuanto a calidad, en cuanto a alta tecnología, si no tenemos un acceso garantizado, difícilmente la persona va a beneficiarse, ¿no?, de esto. No digamos nada, pues garantizar que además este acceso hay equidad, ¿no?, en todas partes e independientemente de la región se accede a las mismas prestaciones. Para ello, cuando he dicho que acceso en tiempo, es decir, en cuanto se pueda, ¿verdad?, también tenemos que tener en cuenta pues, que el sistema tiene la capacidad que tiene y bueno, pues tenemos que ordenar para que todas las patologías sean atendidas, pero es verdad que las enfermedades minoritarias o raras, bueno, pues ya bastante uno tiene que la mala suerte, ¿no?, de tener esta condición como para que además tenga algún tipo de dificultades al acceso a la prestación sanitaria. Decía en forma porque también la tecnología nos puede ayudar a acercar las personas al medio sanitario. Nosotros recientemente estamos pilotando la videoconsulta para pacientes con ELA, que además de sus dificultades propias de movilidad, pues bueno, acerca al sanitario y estamos viendo que el resultado de ese pilotaje es que bueno, pues da un plus y problemas que han salido aquí, ¿no?, pues de cercanía, de distancias, con los CESURES, quizá bueno, pues pueda ser una herramienta útil, no la única, por supuesto, ni en sustitución, porque nunca se sustituye la presencialidad, pero que sí que nos puede ayudar en garantizar ese acceso en tiempo y forma. Y bueno, sí que diría que para mí es la etapa limitante de todo este proceso, el poder acceder a ello. Si no accedemos, por mucho que el proceso esté bien implementado, pues no vamos a poder, digamos, conseguir esa humanización. Y el profesional, desde la otra vertiente también, tenemos que garantizar que el profesional se siente respaldado, se siente formado. A veces el problema de la humanización y de la empatía no viene tanto dada por la personalidad del profesional, sino bueno, pues de ese desconocimiento, ¿no?, de la enfermedad, y difícilmente uno puede ser empático con algo que no conoce bien. Entonces, bueno, pues también, independientemente de la empatía personal, la propia empatía científica, vamos a decir, eso sabemos que es un debe que tenemos que organizar, tenemos que identificar referentes y, bueno, pues quizá mejorar medidas formativas para que este conocimiento cale, ¿no?, entre nuestros profesionales. Muy bien. Entiendo que estamos hablando de accesibilidad y estamos hablando de equidad a la vez. Efectivamente. Quiero decir que serían dos conceptos que en tu caso y lo que intentas exponernos van íntimamente unidos. Totalmente ligados. Sí, muy bien. Pues Javier, que te tengo aquí a mi derecha, danos tu visión. Yo tengo claro de todo lo que hemos ido hablando en la mañana y un poco centrando en el tema de la estrategia, ¿no?
Estamos en el país que estamos, sabemos que hemos dicho 17 comunidades, 2 ciudades autónomas, un solo ministerio. Hay una estrategia nacional, eso es importantísimo, tiene que haber una estrategia global. El existir una estrategia simplemente significa que hay unas ideas preconcebidas y una serie de ideas a las que se quiere llegar, pero luego tiene que haber planes. No todas las comunidades tenemos planes, algunas los tenemos, otras los tenemos obsoletos, otras estamos haciendo lo nuevo, hay diferentes formas, pero tiene que haber un plan, porque el plan obliga. Todo esto que estamos hablando hoy, y ahora te cojo un poco relevo de lo último que estabas diciendo, que creo que es importantísimo centrarnos en el profesional también, pero centrado en el paciente directamente y más luego todo lo que el sistema hace por el propio sistema para que el paciente pueda ser atendido de forma mucho más humana, tiene que estar obligado de alguna forma. Los planes van a obligar a la política que haya en el momento, a la gestión sanitaria que haya, va a poder apelarse desde las asociaciones a algo que está negro sobre blanco, que sabemos que el papel lo puede aguantar todo, pero un plan tiene que estar. Y ahí creo que tendría que haber, desde, por supuesto, cada comunidad establecer lo suyo, pero creo que a nivel ministerial sí debería haber algo más que aglutinara esa intención de llevar a negro sobre blanco la idea estratégica general nacional. Y luego sí decir, un poco cogiendo el hilo que decía Koldo, a ver, humanizar al final es al paciente, es el sistema, pero es humanizar el sistema. Al final, el sistema sanitario no, el humanizar al paciente no es solo el sistema sanitario, también la parte social, sociosanitaria, también la parte de educación. Eso, por ejemplo, nosotros en el Plan Andaluz sí que lo tenemos recogido. Otra cosa, hay que conseguir que se implemente. Entonces, al final, eso es lo que tú buscas, ¿no? Intentar que esa humanización no se quede solo en, como por ejemplo antes Francisco nos decía, que al final el profesional lleva esa humanización, pero Koldo nos estaba aportando muy bien que, oye, tú decías, puede que lo lleve de fábrica, puede que no, pero es que hay que facilitar, y no es solo el profesional y la relación entre dos, como decías tú, es el entorno, es el tiempo, es el acceso, todo eso tiene que estar obligado de alguna forma, y yo creo que luego la otra parte, que es lo que toca fuera de la sanidad, también nos toca, desde el plan nos toca esa parte social, esos requisitos, esos recursos que se le pueden promocionar, el que no estés condenado a la pobreza cuando te toca una enfermedad rara como familia, porque en muchos casos los que tenemos enfermedades raras, pues podemos saber realmente lo que supone que te toque una enfermedad sin un tratamiento concreto, pero que sí que requiere muchas otras terapias, porque no son solo tratamientos, son terapias. O, por ejemplo, el tema de los desplazamientos que tanto estamos hablando y que hemos hecho varias veces referencia, ¿no?, en nuestra comunidad andaluza, con el tema de los desplazamientos por largas distancias, o cuando el CESUR no está en tu comunidad. O sea que al final hay que tocar muchas otras esferas, y vuelvo a hacer referencia a mi componente pediátrico y de ver pacientes pediátricos. La educación. Toda esa parte en la que ese niño o ese joven o adolescente luego va a tener problemas de asistencia, va a tener problemas de faltas, de ausencias, tener que acabar su currículum, poder facilitarlo y poder tener diferentes medidas que implementen todos esos recursos, ¿no? Es que el doctor Blasco es además el coordinador del Plan Andaluz de enfermedades raras, ¿no? Y es verdad que si estamos hablando de humanización y estamos hablando de planes, en el mismo diseño de estos planes ya estamos modificando mucho nuestros puntos de partida, y se está teniendo en cuenta esa participación de todos los interesados, esa participación de la iniciativa social y del movimiento asociativo, esa participación de la voz de los propios pacientes, y también ese compromiso y esa participación y ese compromiso desde los líderes, desde los responsables políticos, porque si no, metodológicamente podemos tener y podemos contar con un plan estupendo, pero si no existe ese compromiso, posiblemente no vamos a conseguir avanzar. Y entonces también tendríamos que tomar la medida, y si hablamos de humanización y cuando hacemos estos planes, también en Castilla-La Mancha estamos ahora mismo trabajando, y estoy absolutamente convencida de que es necesario, pero es necesario también valorar cuánto hay de compromiso institucional en que esos planes no solo se realicen como deben realizarse, sino que se vayan a llevar a la práctica con el apoyo de nuestros responsables políticos. Muy bien, pues doctor Blas, doctor. Bien, yo creo que se han tocado muchos temas y todos estamos de acuerdo, ¿no? Se ha tocado un tema que es los conceptos, no de las palabras, ¿no? Y yo no quería pasar al tema este sin antes recalcar, porque en la anterior charla se dijo un concepto que yo llevo defendiendo desde que vi a mi primer paciente con enfermedad, comillas, rara, ¿no? Rara viene de rare, ¿no? No siempre
adoptamos, aunque nuestro idioma es tremendamente rico, mucho más que otros, y entonces a veces adaptamos las palabras a lo nuestro, ¿no? Si tú miras RER en el diccionario de la Real Academia Española, la primera definición es, lo voy a decir así, no viene así, lo tengo aquí, si queréis os lo leo, pero para ir rápido, rarito, ¿no? Y rare en inglés, si lo buscas en los diccionarios oficiales, es infrecuente, incluso como adjetivos cuando decimos yo quiero la carne roja, ¿no? Rare, ¿no? Lo utilizas. No es minoritario, es unusual, que es diferente. Minoritario, en rare es unusual en inglés, perdón. Pero en castellano no. En castellano, o sea, lo que es raro, la primera definición sería de la palabra en inglés bird, sí, que es rarito. Sí. Ok, con lo cual, primero para la humanización empezar a decir enfermedades minoritarias, ¿no? Que yo creo que se quitaría ese calificativo que se le da a pacientes. Bien, entonces, mi concepto de humanización y concretamente adaptado a las enfermedades raras, en mi cabeza yo tengo una cosa clara, darle la misma oportunidad que al resto de las personas que padecen enfermedades, de acceso a la sanidad, de conseguir tratamiento si existen lo mismo que un paciente que tiene un infarto de miocardio o que tiene el colesterol elevado, de acceso a nivel social, se va a encontrar con todos los problemas que han dicho, de acceso a los estudios, de acceso al trabajo, de que le echen del trabajo. Antes de ayer una paciente me comentaba, mira, adáptame el informe que me has hecho porque si se lo presento a mi empresa me echan. Sí, sí, sí. Me lo dijo así. No me pongas esas cosas. Y eso es así y lo vivimos, y de hecho en la estrategia en Galicia, que una de las partes son las unidades multidisciplinares, ¿no? En nuestra unidad multidisciplinar están asistentes sociales, están psicólogos, cada vez más se asocian patologías. Lógicamente son enfermedades crónicas, todas a lo largo de mi carrera. Al decir que llevo más de 20 años, dices, uff, sí, pero eso solo se consigue cuando uno tiene muchos años, ¿no? Ni antes ni después, ¿no? Entonces conlleva su parte buena y su parte mala, ¿no? Cada vez más se describe en la literatura algo que no se le da valor, que es la parte, las patologías, enfermedades psicológicas o psiquiátricas derivadas de la cronicidad, ¿no? Todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas están descritos que tienen mayor incidencia, y es tremendamente importante ese aspecto que a lo mejor no le damos ningún valor. Y después ya se ha nombrado el empoderamiento del paciente, o en su caso, si el paciente no lo puede tener, de los familiares, ¿no? Yo sigo un principio, Laura, que cada vez se cumple menos, ¿no? Porque cada vez los pacientes, cuando le haces la historia clínica, los que vemos pacientes y hacemos historia clínica, le dices, ¿qué tratamiento tiene? Ya lo tendrá ahí, ¿no? Yo cuando empezaba le preguntabas a un paciente qué tratamiento tiene, abría la carterita, te sacaba los cartoncitos y te los ponía encima de la mesa. Ahora ni sé qué tratamiento tengo, ¿no? Quiero decir, y nosotros también tenemos que mejorar en la relación, ajuste de tiempos, cada paciente, no cada enfermedad, cada paciente necesita su tiempo, etcétera, etcétera, y eso la administración todo lo tiene que valorar, plasmar, y que ese plasmar sea una ley y como ley se deba cumplir. Ese es mi concepto de humanización.
Muy bien. Es verdad, doctor Rivera, Alberto, que cuando tuvimos ocasión de hablar preparando este encuentro de hoy, hubo algo que a mí me llamó la atención y que coincide mucho también con reflexiones que nos hacemos en el equipo sobre que si hablamos de humanización, el entorno de las enfermedades poco frecuentes o de las enfermedades raras es el paradigma de la humanización, porque es verdad que se recoge de una manera casi de libro todo ese recorrido que muchas veces esos pacientes crónicos, de otra manera menos intensa, pero también existe, porque también hay otras patologías, salud mental, por ejemplo, me decías, no me ponga en una etiqueta en un diagnóstico porque me echarán del trabajo. Pues excuso decir si tienes un trastorno mental grave o otras muchas patologías. Es decir, eso que existe se encuentra perfectamente definido y casi lo vemos como si fuera un esquema cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes. Este enfoque tan humanizador en este ámbito de la enfermedad obligatoriamente tiene que ser la punta de lanza que nos ayude a cambiar la manera en la que vemos al paciente, la manera en la que diseñamos nuestros sistemas. Me gustaría, un poco por cambiar de tercio, hablar de los profesionales, porque para nosotros en nuestro plan de humanización, y supongo que en cualquier plan, los profesionales son un factor muy importante. Cómo se trata con ellos, cómo se aborda, cómo se trata el cuidado de los profesionales, cómo se sienten los profesionales ante un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente o incluso ante la falta de diagnóstico. Sí, efectivamente, como antes decía, aquí hablamos muchas veces también de la multidisciplinaridad, pero en el caso de la atención a las enfermedades minoritarias hay unas diferencias importantes. Lo primero es que muchas veces, a veces, tiene una frecuencia tan baja que la enfermedad no tiene un nombre raro, nunca mejor dicho, sino que tiene nombre y apellido. Son personas que están perfectamente identificadas y eso ya crea un vínculo especial normalmente con el profesional sanitario. Eso es una realidad y es algo positivo, ¿no?, que produce, y yo en mi propia experiencia en el abordaje de enfermedades de este tipo, es verdad que pues genera esa conexión especial con el profesional, porque es un aprendizaje continuo entre el paciente y el profesional. Y yo me acuerdo en un congreso sobre la enfermedad de Huntington, que es donde quizá más experiencia he acumulado, que muchas veces los propios pacientes o las propias personas afectadas decían: yo es que a mí me da igual si me trata el psiquiatra, el neurólogo, el genetista, quiero un huntingtólogo, es decir, alguien que realmente sepa de mi enfermedad. Y es que la diferencia cuando hay una formación muy específica es muy importante. Y a veces es verdad que nos centramos en cesures y demás, que por supuesto tienen que existir, pero dada la escasa frecuencia o la rareza de estos procesos, a veces son personas referentes, es decir, es una única persona en toda la región la que sabe sobre esta enfermedad. Y tenemos que intentar que todos los pacientes puedan llegar a esa persona que es la que alberga el mayor conocimiento. Y luego, aparte, que esa persona que alberga ese conocimiento lo comparta con el resto de compañeros. Es decir, que efectivamente aquí los profesionales en la atención son clave. Y tenemos que, yo, por ejemplo, en nuestra comunidad estamos en esta identificación, llegando al detalle de persona, para que toda esa experiencia que alberga, y luego, pues porque vemos, ¿no?, que aquí tengo 3, aquí tengo 2, oye, pues quizá, ¿por qué no os juntáis y tenéis 5 entre los 2, que eso va a ser enriquecedor, ¿no? Sí, hay una parte, hablamos de cuidado de los profesionales, muy importante, pero también hay que hablar de la formación de los profesionales cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes. Es cierto que yo creo que los profesionales del entorno sanitario asistencial funcionan mal con la incertidumbre. Tenemos que aprender a superar la incertidumbre y es posible que tengamos que trabajar, Javier, el que los profesionales aprendan a manejar otras herramientas a la hora de elaborar un diagnóstico y que es muy válida la herramienta de reconocer ese desconocimiento o incluso de pensar en más. Piensa en más, no pienses solo en lo común, piensa en que detrás de esto que no te encaja en un diagnóstico puede haber otra cosa. ¿Cómo se aprende eso y cómo se enseña?
Claro, tú dices, el profesional funciona mal ante la incertidumbre y ante el que la familia conozca más que tú también, porque no solo tu incertidumbre, sino que sepan más que tú. Ahí ya te pones en defensa muchas veces, ¿no? Claro, si partimos de la base, está claro que en la carrera, ¿a cuánto nos han hablado de determinadas enfermedades? Pues de Huntington sí, pero del concepto que es globalmente algo poco frecuente, algo raro, algo con un fármaco huérfano, por supuesto no se toca. Te empiezas a enfrentar a ello cuando en la residencia te plantean cosas. Cada especialidad forma según sus enfermedades que se aparecen, pero es verdad que falta la visión global de juntarlas por la poca frecuencia de la enfermedad y cómo atenderla. Hay opciones, nosotros en nuestro hospital sí que a través y hoy en día, y de hecho en el plan también recogemos eso, ¿no? La formación del profesional, con los nuevos medios digitales que tenemos, con las nuevas formas de poner en situaciones, hacer situaciones de imitación de una situación real, trayendo familias, informando, enseñar a informar. Eso se ha hecho desde hace muchísimos años. Hemos recibido muchas veces la residencia, pues cuando era en la RCP, cuando hacíamos simulacros, cuando hemos hecho simulacro de información del duelo, pues también de informar sobre una enfermedad rara, también sobre informar sobre determinadas cosas y no centrarse en ese caso, en esa formación, en cómo es la enfermedad, sino en cómo hablar o ante quién estás hablando y que esa persona sepa más que tú y cómo te enseñas. Pero también es importante que ese profesional luego sepa a quién referirse. Hay que juntarlos, hay que saber, hay que tener el CESUR, hay que tener las unidades de referencia, que en Andalucía pues se llama UPRA, pero luego el profesional que no está en esa unidad y que tiene un paciente tiene que saber a dónde derivar. Eso tiene que estar bien publicado, bien escrito, que sepan dónde tienen que entrar, porque yo estoy como médico de familia en un hospital en un centro de salud determinado, un distrito, y tengo un paciente que me parece que puede tener algo y el ojo no ve lo que la mente no sabe, está claro, no lo voy a reconocer, pero si más o menos tengo una sospecha y un reconocimiento, o incluso ya me enfrento a un diagnóstico cercano, a veces no saben dónde derivar, derivan al primer sitio que hay. Eso también hay que saber enseñarlo en el sistema, dónde tiene que ir cada cosa, dónde debe estar encajetado. Y el sistema tiene que mejorar. Está claro que no somos ni capaces de verlo, yo creo, pero bueno, en 10 años va a cambiar todo, la digitalización, los algoritmos, al médico le van a saltar avisos, alertas, igual que te saltan ahora el ácido úrico te ha salido por encima de lo normal, el colesterol está por encima, saldrán, pues este paciente tiene hematuria y tiene no sé qué, sospecha tal, eso va a ser así. Pero nos vamos a tener que enfrentar ahora a que eso se junte en esa cabeza de esa persona, a ponerle patas a esa persona que está delante, a ponerle brazos, a ponerle cabeza y a decidir qué hacer con ello. El sistema tiene que estar preparado para eso y la formación es básica, pero tiene que quedar claro dónde están las unidades, los sitios, la sabiduría, ese conocimiento, ¿no? Y aprovechar, las asociaciones, ya lo hemos dicho siempre, y llevamos toda la mañana repitiendo la importancia que tiene el movimiento asociativo, pero en este caso es clave, porque yo en mi práctica clínica habitual con las metabólicas, un cribado neonatal o cualquier otra, lo primero que haces es apoyarte en otras familias, en darles la referencia a las recomendaciones, de hablar con alguien, muchas veces una familia cercana de la asociación y luego ya el acceso a la asociación. Lo hacemos desde que tienes hasta un celíaco, imagínate con las raras, más necesario todavía, ¿no? Al final. Sigue siendo también en este enfoque desde el movimiento asociativo muy paradigmático el caso de las enfermedades poco frecuentes, porque estamos hablando también de un movimiento asociativo muy activo, es verdad que muy potente, pero también es muy minoritario, claro. Quiero decir que puede haber, y de hecho nosotros tenemos en la Comunidad Autónoma asociaciones de pacientes en las que hay un único paciente o dos pacientes y su familia. Con lo cual, desde las administraciones yo creo que tenemos que reconocer también esa especificidad del movimiento asociativo en raras y, como digo, reconociendo que el trabajo que se viene haciendo en los últimos años ha dado una vuelta completa al abordaje que se hace sobre estas patologías, hay que seguir insistiendo y hay que buscar nuevas fórmulas para apoyarnos. Hay una pregunta que lanzo y me la cogéis como queráis o me la cogéis los tres. Volvemos otra vez a la punta de lanza de lo que hacemos en enfermedades poco frecuentes para permitirnos después aterrizar en otras patologías o en general en el modelo asistencial que tenemos. Es cierto que en este momento tenemos una capacidad tecnológica y técnica para obtener datos y para disponer de datos enorme. Es cierto que hay desarrollos tecnológicos que nos van a permitir en muy poco tiempo, ya permiten algoritmos, ya permiten alertas, ya permiten. En cambio, hoy ni siquiera existen registros de pacientes completos, distan mucho de ser completos y distan mucho de ser interoperables, a pesar de todo y a pesar de los años que llevamos con esto. ¿Cómo arreglamos esto, Alberto?
Voy a decir primero una frase, ¿no? El objetivo sería acabar con asociaciones de pacientes, ¿no? En el sentido de que cuando hay una asociación es que existe un problema. Si no existe ese problema, es decir, yo desconozco asociación de pacientes de infarto de miocardio. Eso quiere decir que teóricamente ahí no hay un problema evidente. Si existen asociaciones es que algo va mal. Y mientras persistan es que sigue yendo mal. Ese es mi concepto. Entonces, tú decías perdona que me lanzabas la pregunta de... Sí, de cómo superamos, quiero decir, que disponiendo de herramientas tecnológicas tan avanzadas, porque no somos capaces de obtener el valor que nos podrían aportar a la hora de mejorar la calidad y la calidez y las posibilidades que tenemos para afrontar la atención a estos pacientes. Mira, yo doy una charla desde hace muchos años de síntomas comunes en enfermedades raras. Es decir, la visión del internista, del médico de adultos, con respecto a la visión del pediatra, y yo ahora desde hace 3 años lo veo súper claro, en enfermedades minoritarias es completamente distinta. Nosotros vemos síntomas comunes, en la mayoría son síntomas comunes, patologías comunes, una miocardiopatía hipertrófica, etc. La persona humana, la forma de decir las cosas es de una a otra completamente diferente. Para que una tecnología lleve a que por medio de un algoritmo te diagnostique absolutamente todo es tremendamente difícil. Aún no se ha conseguido que un robot opere a una persona. ¿Por qué? Porque lo tiene que manejar un humano, porque desde hace 18 años en la Universidad de Houston están de tags, de escáneres y de resonancia metiendo imágenes de pacientes, de personas, para intentar la anatomía humana estandarizarla. No han sido capaces porque dices, el apéndice está aquí, sí, pero está 1 centímetro en esta persona más para acá y otro para otra. Si tú le mandas una orden a un robot, a lo mejor te va 1 centímetro más para allá y eso no es bueno. Si en eso que la estructura está, la mente, la forma de decir yo me encuentro mal, la forma mía de decir y la tuya es completamente diferente, tardaremos. Entonces, cada vez nos están ayudando más, cada vez no están, pero tenemos que, por ahora, saber usarlas. Con lo cual, se necesita por ahora. Sí que ha pasado, yo al principio cuando estaba haciendo la especialidad buscaba en el índice médico, que era un librote así, y iba buscando, me llevaba las referencias y iba hasta ahí. Hoy en día coges en Google y ya buscas, incluso hay herramientas especiales que ya vas buscando y te van acercando, pero las debes interpretar tú aún, ¿no? Te dan la respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que esto, la formación se basa en una cosa, en nosotros coger humildad, ¿no? Y decir, si yo no sé qué tiene este paciente, decir, tiene algo que no está diagnosticado. No quedarte en que usted no tiene nada, ¿no? Sino, esto no está diagnosticado. Mire, no sé lo que tiene, no está diagnosticado. Hay muchas enfermedades que no sabes lo que tienen, ¿eh? Un lupus no sabes lo que tiene, se le ha dado ese nombre, pero no sabes lo que tienes. Es un grupo de síntomas, hallazgos de laboratorio, más datos que se agrupan para hacer los pacientes comunes e investigar tratamientos e investigar cosas. Pero, ¿qué tiene? No, es una paciente con un complejo de carne, tiene una alteración genética y tiene como consecuencia de eso tiene algo. En un lupus no. ¿Y por qué este paciente tiene esta neumonía y los otros que han estado alrededor no? O sea, tenemos que avanzar mucho y tenemos que tener humildad para decir, bueno, yo llego hasta aquí. Y
si no sé más, pues intentar buscar, de ahí viene que haya vías a donde pueda referir para buscar ayuda, no para deshacerme del paciente, sino para buscar ayuda, etcétera, etcétera. Cuando el paciente está diagnosticado, yo siempre llevo un principio, que cuando el paciente está diagnosticado, si existe un tratamiento o no, eso se busca rápidamente y se pone rápidamente. Eso hoy en día se hace rápidamente. Lo peor es cuando un paciente no está diagnosticado, ¿no? Y si no lo sabes poner tú el tratamiento, si tienes humildad, lo envías al sitio donde pueden tratarlo. Y es cuando nosotros en la colaboración y en el trabajo conjunto con asociaciones de pacientes, es verdad que el tema del diagnóstico, más allá de una palabra, más allá del conocimiento que pueda existir o no sobre la enfermedad cuando estás en condiciones de ofrecer un diagnóstico, es lo que significa para el propio paciente, para la propia persona, tener un nombre y saber qué es lo que le pasa. Es un empoderamiento tal que yo creo que en sí mismo ya solo eso es terapéutico. Muchas veces los propios pacientes te dicen, ya sé que esto no tiene cura, ya sé que esto es degenerativo, ya sé que esto, pero al menos sé lo que es. Es un poco el abismo que supone también para el paciente no poder ponerle el nombre a lo que le está sucediendo. Seguimos hablando un poco de las enfermedades poco frecuentes como una punta de lanza del sistema y lo beneficioso que sería que avanzáramos en la humanización de la atención a estas patologías para después que se fuera permeable a otros colectivos o a otros ámbitos, ¿no? Entonces, hablamos de determinantes sociales, ¿no? Antes hablábamos de cómo afecta también en lo económico, no únicamente una enfermedad rara, sino otras enfermedades, pero en el caso de las enfermedades poco frecuentes es cierto que hay un menoscabo, un descalabro económico para la familia, muchas veces porque hay una ruptura absoluta en el entorno laboral, o bien porque surge en la infancia y no hay ni siquiera esa posibilidad de entrar en el terreno laboral, o bien porque alguno de los cuidadores principales tiene que abandonar el espacio laboral y no hay suficientes recursos en este momento para poder atender a esas familias. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué posicionamiento estratégico tendríamos que tener respecto del apoyo en el ámbito sociosanitario a estas personas y estas familias? No, mira, curiosamente, la enfermedad de Huntington es un ejemplo claro, ¿no? Es una enfermedad neurológica degenerativa que afecta pues, justo hacia los 40 años, es decir, digamos, la etapa más productiva en la que uno tiene al cuidado de sus hijos, etcétera, con una aparición de desórdenes que pueden ser desde el tema motor, pero también mental, y eso genera una pérdida, digamos, socioeconómica real, lo que comentabas antes del aspecto laboral, conflictos en el trabajo por la propia enfermedad, y eso evidentemente necesitamos ayudar socialmente a esas familias, porque si no eso va calando. Estas enfermedades además que son hereditarias, pues fijaros si todo eso va siendo acumulativo, realmente hace pasar muchas dificultades, ¿no?, a estas familias. Yo creo que, como hemos dicho al inicio y como ha salido en otras ocasiones, este no es un problema únicamente de salud, sino que engloba a toda la persona, su entorno, y necesariamente tenemos que ir de la mano de educación, de departamentos sociales. La educación, ¿cómo se ve afectada? Pues enormemente, ¿verdad? Es una disrupción total, una enfermedad de este tipo. Cualquiera, pero esta especialmente. Entonces sí que tenemos que avanzar en ello. Sí, Javier, y hablamos además, y siguiendo un poco en el ámbito sociosanitario, se ha hablado en otras mesas de la necesidad de ordenar, además de incrementar la financiación que se destina a estas patologías, ¿no? Pero cuando hablamos de financiación da muchas veces la impresión en el entorno sanitario que estamos hablando de, que también, de invertir más en investigación, por supuesto, invertir más en los CESURES, por supuesto, invertir más en la farmacia, en tratamiento farmacológico, por supuesto, pero invertir más en atención sociosanitaria, nadie dice. Invertir más en atención sociosanitaria podría pasar por disponer
en algún momento, ojalá podamos verlo, de un catálogo de prestaciones sociosanitario que todavía, desde la Ley General de Sanidad, no hemos aterrizado. Y quiero que enlacéis también, y os voy a hacer la pregunta a todos, ¿qué ha supuesto la Ley ELA para el contexto en el que nos movemos, o qué pensáis que va a suponer en el aspecto de financiación, pero también en el aspecto el aspecto de hacer una ley específica para un grupo de patologías que está por definir y dejar de lado otras que pueden cursar también con unas necesidades muy similares? Sé que es complicado, pero empiezo por ti, Javier. Bueno, en cuanto a esto último, yo le veo ventajas. Es verdad que tiene la pega de a quién dejas atrás, pero bueno, como la película Harry Field dice, ¿por qué ayudas a ese si están todos esos? Dice, pues a ese le voy a ayudar ahora y vamos a ir buscando, ¿no? A nivel práctico, el año pasado ya ha llegado dinero para lo del ELA, para los visores de seguimiento ocular, para los bipedestadores, o sea, ha habido ya financiación directa. Eso ya es práctico, eso es algo real. Eso hace también que para las otras patologías, por grupos, no por enfermedades, tengamos ya también el camino que hay que seguir, tengamos también la idea de qué hay que hacer. Nuestro plan, por ejemplo, se ha adaptado, por suerte o desgracia, no salió el año pasado, va a salir ahora, y se ha adaptado un poco a esta realidad. Y bueno, pues esa ventaja la veo, que tiene la otra desventaja, lógicamente, de que quien queda atrás, ¿no? Que no está ahora mismo en esa parte, pero bueno. Alberto, algo de esto. Para mí, desde mi punto de vista, ha sido una pérdida de oportunidad, ¿no? Quiero decir, lo dije al principio, mi concepto de humanización es darle a todas las personas que tienen enfermedades las mismas, en cuestión de equidad, las mismas oportunidades. Para mí se pudo aprovechar, ya que yo tengo una enfermedad rara, voy a defender las enfermedades raras y a todos en equidad, sin superar a lo que se da a otro paciente que no tiene una enfermedad rara, pero que tiene los mismos o mayores problemas, ¿no? Pero darles las oportunidades. Bien es cierto, en nuestra comunidad sí, en la unidad, en rehabilitación, se están invirtiendo en aparatos para rehabilitación de estos pacientes, etcétera, etcétera, pero el asunto social es tremendamente complicado. Yo siempre me acuerdo de un trabajo que hice hace 15 o 17 años, europeo, en trombosis venosa, y le tenía que preguntar a los pacientes cuánto le costaba venir al hospital a la revisión, cuánto le costaba las horas de trabajo, cuánto le costaba no sé qué, y se quedaban así, ¿no? Los alemanes contestaban a todo. Aquí ese concepto, eso no existe, ¿no? Yo cuando voy a una consulta al hospital no me planteo cuánto tengo que pagar por ir al hospital, ¿no? O no me planteo las horas de trabajo que pierdo, me las planteo cuando me dicen te voy a echar, ¿no? Pero si voy muy infrecuentemente no me planteo cuánto cuesta. A la empresa, por faltar 2 horas, a lo mejor no le pagan nada, ¿no? Entonces yo creo que ese asunto sí que aún está, es una de las cosas que hay que yo lo considero tremendamente importante, porque el paciente tiene que vivir en el sentido no solo físicamente tiene que vivir, sino que tiene que tener un proyecto vital. Antes dijo mi compañera, yo no trabajo esas horas nunca, yo no trabajo como médico yo sé que se refería para ser rica, ¿no? No, sí. Pero trabajas, esa es tu profesión para comer. Quiero decir, los pacientes necesitan vivir en ese sentido, ¿no? Es verdad que en este tema podría dar para mucho más de sí el debate, y se me ha pasado el tiempo volando porque estamos ya al final, pero no quiero dejar de pediros una última puntualización sobre esto, porque yo creo que se nos ha quedado un poco en el aire. Es cierto que existe esa dualidad, yo también la tengo, de sentir mucha satisfacción por ese paso al frente y ese avance que supone la nueva ley, pero también me preocupa mucho la equidad.
en esta nueva ley aparece algo que yo creo que es de enorme importancia y que interpela mucho también a la iniciativa social y al movimiento asociativo, que es que yo creo que por primera vez se recoge en una ley un concepto de lo que es la rehabilitación que supera la recuperación funcional y que empieza a hablar, si no a las claras, de la necesidad también de hacer una rehabilitación que permita mantener las condiciones y mantener la independencia o mantener la autonomía de esos pacientes que puedan tener ese proyecto vital, pero por primera vez se recoge tímidamente ese avance en el modelo rehabilitador que al final es lo que siempre tenemos encima de la mesa cuando hablamos con las del movimiento asociativo y cuando nosotros mismos nos planteamos cómo dejar de hacer rehabilitación en fases de cronicidad, pero estamos hablando también de ictus, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de muchas otras patologías, pero quizá esto nos permite ver esa luz de esperanza y confirmar que efectivamente las enfermedades poco frecuentes pueden ser esa punta de lanza que ayude a avanzar al sistema en la humanización de la asistencia que prestamos. Con esto cerraríamos la mesa. Si hay alguna pregunta muy rápida en el público. Demasiado marcada, ¿no?, la especialización. Yo no sé si los planes regionales en los que cada uno de vosotros trabajáis, además como responsables o directores líderes de los planes de enfermedades raras de vuestras respectivas comunidades, ¿qué papel veis a la primaria en todo esto? Porque es verdad que el paciente, cuando ya llega y necesita una atención hospitalaria o especializada, pues es el hospital generalmente quien se la proporciona, pero hablábamos de la dificultad de diagnóstico del paciente que no está diagnosticado. Decía Alberto ahora lo del ser honestos, en decir, no sé qué enfermedad tienes, pero hay un diagnóstico que está oculto. Desde vuestros respectivos planes, muy brevemente, si puede ser, ¿qué papel le dais a la primaria, ¿no? O qué papel puede jugar el médico de primaria, no solo en la derivación del paciente al hospital, sino en una primera detección o en una primera señal de alarma sobre el enfermo? Sí, bueno, yo puedo responder. Nosotros los tenemos totalmente integrados en nuestros planes, nos parecen una pieza clave del sistema sanitario. Es el punto de entrada en muchas ocasiones de estas personas afectadas y además juegan un papel muy importante en la transición. No decimos nada en la edad pediátrica. Y luego no nos olvidemos lo que se ha comentado también en alguna mesa anterior, que las personas necesitan sus centros de referencia, sus profesionales, pero también la cercanía. Es decir, que luego, pues como personas tienen todo tipo de problemas, de todas las índoles. Entonces, evidentemente no podemos hablar de la asistencia centrada únicamente en el ámbito hospitalario, sino que primaria va de la mano íntimamente ligada como un ejemplo de continuidad asistencial. Sí, o sea, la idea es la misma. Es verdad que sigo diciendo que es que esto va a cambiar ya. En primaria va a cambiar en 5 años cómo atiende al paciente. Necesitamos que el profesional de primaria haga cosas que no está haciendo ahora, que no puede hacer ahora, que no le da tiempo material a hacer ahora. Está claro que los planes lo integran, los nuestros también lo integran, o sea, el nuestro también lo integra, o sea que está claro que sí, pero hay que luego llevarlo a la realidad. Y cuando llevamos un plan de raras, yo por la experiencia que he visto en estos 2 años, ¿no?, al final tienes que tocar con el del dolor, con el de primaria, con el de paliativos, con todos los demás, porque bueno, el de paliativos toca también con el de primaria, pero a lo mejor no toca con no sé quién, con el de dental, nosotros un poco con todos. Y ves cuando hablas con ellos y te metes realmente a ver el plan de primaria, ves la dificultad que tiene llevar a la práctica lo que tú estás poniendo en tu plan. Entonces, por eso digo que la dificultad es negro sobre blanco, lo aguanta todo el papel, ahora hay que ver la forma de llevarlo a cabo. Y ahí es, por supuesto, recursos y es tiempo, que tengan tiempo y facilidad. Y nosotros facilitarle a ahorrar ese tiempo, si es con algoritmos, si es sabiendo dónde está la unidad, si es sabiendo dónde está... Por eso digo, hay que estructurar esa sabiduría, ¿no?, también. Tiempo para ellos. Para mí primaria es lo fundamental, es donde están los pacientes y donde se descubren los pacientes, ¿no? Si se descubre cuando llega especializada, generalmente es que ya ocurre algo grave. O sea, primaria es la base y después, como decía mi compañero, un paciente que tiene una enfermedad rara tiene desgraciadamente todo el derecho a tener una gripe, a tener todo, y es el médico de cabecera, el médico que lleva fundamentalmente al paciente, con lo cual para mí primaria es fundamental y en la estrategia galega primaria es de donde parte fundamentalmente todas las vías
hacia los accesos tal. Pero hay que cambiar el país, ¿eh? Hay que cambiar la idea que tiene el país de la primaria. No puede ser la especialidad que eligen los que no quieren otra. No puede ser, o sea, hay que cambiar. Eso hay que hacer mucho cambio. Entonces está claro que... Sí. Muy cortita. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que lo he disfrutado toda la mañana y he aprendido mucho. Respecto a la ley de ELA, llevo más de 30 años atendiendo a pacientes con ELA. Se lo merecen todo, igual que el resto de pacientes que atiendo. Y espero que el Ministerio vea en esta ley una oportunidad para todas aquellas personas, independientemente de la enfermedad que tengan, que realmente la ley sea para todos en función de las condiciones y el tipo de vida que te impone una enfermedad. Aplaudo que la asociación de ELA fuese capaz de llegar, ¿no?, a poner una ley encima de la mesa, pero que esa ley sea democrática y sea para todos. Vale, muchas gracias.